Hoy para la clase de Psicología de la Comunicación vamos a estudiar los paradigmas de referencia y los métodos de estudio que según explica la doctora Alex Muchele. Para primero entrar en el tema tenemos que definir lo que es un paradigma. Un paradigma es un conjunto de elementos epistemológicos, teóricos y conceptuales que sirven como marco de referencia para futuras investigaciones de determinadas ramas científicas o de varias, de distintas ramas científicas. El paradigma tiene una manera de actuar que es como un mecanismo perceptivo y cognitivo, los cuales transforman la realidad como algo intangible, logrando darle sentido. Es decir, acomodar la realidad al objeto al ojo de quien la ve e interpretarla de esta manera. Hay varios tipos de paradigmas, principalmente 4 son los que trata de explicar a Alex Muchele. El primer paradigma que tenemos pues es el estructural expresivo, que su objetivo es la personalidad y deja ver los deseos, motivaciones y necesidades de los individuos, y las expresiones de los individuos son el producto de su organización interna. Este paradigma cuenta con 4 etapas. El nivel más profundo es el que generalmente está dado de manera inconsciente, y en él se encuentran los deseos, las motivaciones, los aprendizajes que se han ido conociendo a través de la vida propia del individuo, sus conocimientos empíricos. Además que este nivel va formando la personalidad de la persona. Luego tenemos las actitudes, como su nombre lo dice, suelen ser maneras que el individuo, de manera consciente o inconsciente, ha ido adquiriendo a través de distintas situaciones, y lo cuales pues ayudan a formar sobre todo el carácter de la persona. Tenemos también el nivel de acción y o comportamiento, que estos llevan a cabo que se conforme el individuo, que se encuentre en algunos entornos y se comporte como los de su alrededor, es decir, emule. Esta etapa comienza a ser mucho más consciente que las anteriores. En la valoración constante, que es la última etapa de este paradigma de estructural expresivo, tenemos que suele ser el más consciente este nivel de valoración constante, ya que el individuo toma en cuenta las opiniones de los círculos sociales y actúa de manera consciente como todos los demás. Luego tenemos el paradigma de transnacional. El paradigma de formal transnacional, que su objetivo es mejorar el entorno social de los individuos, así como entender las formas de comunicación emitidas entre las personas, o sea, entre sí, y entender las técnicas de transacciones psicológicas, e implican 3 niveles de realidades basadas en actitudes corporales. En primer lugar tenemos la manifestación de los sentimientos y los estados psicológicos, que son las expresiones espontáneas. Luego tenemos las actitudes basadas en el control de los sentimientos, que son denominadas como comunicaciones lógicas y racionales. Tenemos las actividades y paralenguajes, que son los consejos e instrucciones morales. Estas son las tres etapas, 3 niveles del formal transaccional. Tenemos que en este paradigma la comunicación patológica es un rasgo característico, ya que se lleva consigo mismo un conjunto de maneras de ser, de diferentes maneras de ser, provenientes de alguna situación marcada en la infancia del individuo. Muchele hace mucha referencia a la infancia de las personas como patrón principal para los comportamientos, es decir, que de ahí nacen muchísimos comportamientos que el individuo va a desarrollar a lo largo de la vida. Por eso dice que el individuo posee 3 estados de receptividad, que son el estado racional, el estado normativo o moral, y el estado afectivo, que puede desarrollar en diferentes y distantes circunstancias. Luego tenemos el tercer paradigma, que es la relación sistemática, que se basa, como su nombre lo dice, en las relaciones, ya que comprende la conducta humana moderada por el conjunto de interacciones, y se funda en la idea de que las relaciones entre individuos constituyen el fenómeno psicológico fundamental que hay que estudiar. También tenemos que este paradigma agrupa las ideas y las emociones del individuo, que son producto de la situación social. Para Muchele, el individuo siempre es producto de su entorno, y que este se remonta desde principios de la prehistoria, es decir, el paradigma de la relación sistemática, donde se comenzaba a comunicar con sus similares, tomando en cuenta únicamente 2 modelos de comunicación. El primero serían las señales analógicas, que comprenden de gestos, posturas
ya sean verbales o gestuales y que no expiden códigos concretos. Pueden variar de acuerdo a las circunstancias. Y luego tenemos también los que son las señales digitales, que son las palabras que se encuentran al alcance de cualquier persona a partir de un código eh, determinado. También luego tenemos que este paradigma, el último paradigma, que es el paradigma del fenomenológico para pareológico, fenomenológico paraológico, y se interesa sobre todo la vida del individuo, tomando como referencia las acciones humanas y lo que ocurre en algún contexto determinado. La fenomenología interfiere ya que trata de explicar el sentido que tiene el humano acerca del mundo y su realidad para cada situación, buscando los significados de su conexión, es decir, haciendo conexión entre sus experiencias empíricas y entre el entorno que lo rodea. Y las situaciones que vive cada individuo son el resultado de un trabajo colectivo que se va formando a través de un intercambio de momentos, estilos de vida, algunas reglas que se tienen para el bien común y en conjunto con lo que este individuo ha pasado. Es decir, es la relación entre lo que la persona ha vivido y lo que la sociedad le va le ha enseñado, o el entorno social en el que se encuentra lo obliga a manifestarse de una u otra manera. Para explicar esto de manera más concreta tenemos los siguientes ejemplos. Para explicar de una manera sencilla el paradigma estructural expresivo, podemos verlo como la aversión que tenemos naturalmente hacia objetos punzantes o al fuego, por ejemplo, porque sabemos que provoca algún dolor, aun cuando no hayamos probado o sentido ese dolor. Muchas veces no es necesario que lo sintamos para conocer que hay un que hay una que hay un rechazo, o que el cuerpo va a rechazar ese sentimiento. Para explicar también el paradigma formal transaccional, podemos ver los distintos comportamientos que tiene un padre, un adulto y un niño. El padre siempre va a tener un super yo, o un juicio muy a partir de sus conocimientos empíricos. El adulto suele ser más aventurero, más arriesgado, mientras que el niño, a diferencia del adulto, que es un poco más maduro o un poco más consciente de los riesgos, el niño suele ser totalmente aventajado y totalmente predispuesto o dispuesto al riesgo, aunque no sea consciente de ello, aunque no sea voluntariamente su intención el hacerse daño o el caer en un estado en el que pueda ponerse en riesgo. Bueno, pues es natural su inclinación hacia eso, porque pues no conoce. Un ejemplo para explicar el paradigma de la relación sistemática es cuando nos encontramos en una reunión entre amigos o personas que no conocemos y naturalmente tratamos de involucrarnos y comportarnos de acuerdo a las situaciones que ahí se presenten, de acuerdo a las costumbres y usos que ahí se tienen, por lo menos en una situación aunque sea temporal. El paradigma fenomenológico praxeológico podemos ejemplificarlo cuando en la vida de un individuo se toma como referencia sus propios conocimientos y se empalman de alguna manera con el entorno. Es decir, por ejemplo, tomando el ejemplo anterior, cuando en vez de adaptarse completamente a las usos y costumbres que están en un entorno en el que llegamos diferente, desconocido, donde el individuo trata de inculcar su realidad o de influir con su realidad en la situación que está viviendo. Bueno, pues eso sería todo. Esos son los paradigmas de Alex Muccielli. Espero hayan quedado claro. Gracias.